En un tiempo marcado por la corrupción y la desesperanza, un evento extraordinario surgió para iluminar las sombras que envolvían a Israel. Samuel, nacido bajo circunstancias milagrosas, emergió como una respuesta divina a las fervientes súplicas de Ana, una mujer que clamaba por maternidad frente al altar de Silo. No era simplemente el nacimiento de un niño, era el despertar de una nueva esperanza, un presagio del cambio radical que estaba por venir. ¿Por qué se manifestó este cambio en un periodo tan sombrío? ¿Cómo podría un solo individuo, desde su más tierna infancia, llegar a redefinir el destino de toda una nación? La historia de Samuel no es solo la crónica de un profeta, sino la de cómo la fe, la obediencia y la profecía pueden moldear el curso de la historia, inaugurando una era dorada de líderes y visionarios en Israel. Ana, una mujer marcada por el sufrimiento y la burla de su coesposa, encontró consuelo solo en la presencia divina. Su promesa de entregar a su hijo al servicio del Señor es un testimonio de su fe inquebrantable. Esta promesa, registrada en el primer libro de Samuel 1:11, nos muestra la profundidad de su devoción y la gravedad de su sacrificio personal. El templo de Silo, donde Ana depositó su dolor, era un sitio de encuentros divinos. Aquí, mientras Ana derramaba su alma, el sacerdote Eli inicialmente malinterpretó su angustia, pensando que estaba ebria. Este malentendido, descrito en el primer libro de Samuel 1:13-14, resalta la desconexión entre el clero y los fieles, un tema recurrente en la vida de Samuel. El nacimiento de Samuel no solo trajo alegría a Ana, sino que también significó el renacimiento esperanzador para Israel. Su llegada en un período de apatía espiritual marcó el retorno de las voces proféticas a Israel, como si Dios mismo estuviera preparando el escenario para cambios monumentales. Samuel estaba destinado a ser más que un hijo. Sería el líder que restauraría la fe y el orden en una nación desgarrada. Ana vivió bajo la sombra constante de la esterilidad, un estigma severo en su cultura. La maternidad era vista como una bendición de Dios y la incapacidad para concebir era a menudo interpretada como desaprobación divina. Este dolor no solo era personal, sino también social, exponiendo a Ana a la humillación y la pena en su comunidad. El tormento de Ana se intensificó por la presencia de Penina, la otra esposa de Elcana, que tenía hijos y no perdía oportunidad para menospreciar a Ana. Este acoso exacerbaba la ya difícil carga emocional de Ana, quien se sentía incompleta y despreciada, como narran los versículos del primer libro de Samuel 1:6-7. Antes de seguir, te invito a compartir este video con alguien especial a través de WhatsApp o Facebook. Como creyentes, nuestra misión es extender las enseñanzas del Señor a tantas personas como sea posible. Si deseas seguir explorando el camino de Dios y te gusta este tipo de contenido, comenta abajo, quiero más. De esta manera sabré que estás interesado en más estudios como este. La profundidad del dolor de Ana la llevó a un compromiso extraordinario. En su súplica más desesperada, prometió al Señor dedicar la vida de su hijo al servicio divino si le era concedido uno. Este voto, registrado en el primer libro de Samuel 1:11, no era solo un acto de negociación, era un acto de entrega total y confianza en la misericordia divina. La resolución de Ana, al recibir finalmente la bendición de un hijo, transformó su dolor en un testimonio de la fidelidad de Dios. Al cumplir su promesa y llevar a Samuel al templo, Ana demostró una fe excepcional. Su historia, detallada en el primer libro de Samuel 1:24-28, no solo narra la superación de la adversidad, sino también enseña sobre la importancia de mantener las promesas hechas a Dios. El tabernáculo de Silo fue testigo de la desgarradora promesa de Ana. En este lugar sagrado, Ana no solo oró por un hijo, sino que también prometió dedicar su vida al servicio del Señor.
Este acto de fe se destacó como un contrato sagrado, no entre humanos, sino entre una madre angustiada y el creador del universo. Cuando Ana oró en Silo, lo hizo con una intensidad que confundió al sacerdote Eli. Sus oraciones silenciosas, moviendo solo los labios, fueron inicialmente malinterpretadas como señales de embriaguez. El primer libro de Samuel, 1, 12, 14, describe este momento, subrayando la profundidad de su devoción y la severidad de su petición. La intervención de Eli, una vez aclarado el malentendido, trajo consuelo y bendición a Ana. Su bendición, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido, según el primer libro de Samuel 1:17, fue crucial. Refleja un cambio en la percepción de Eli y un reconocimiento de la legitimidad y la profundidad del sufrimiento de Ana. La dedicación de Samuel al templo cumplió la promesa de Ana, marcando el inicio de su servicio a Dios. Este acto no solo cumplió un voto personal, sino que también simbolizó la entrega de Israel hacia una nueva dirección espiritual. Samuel crecería en este ambiente sagrado, preparándose para liderar a su pueblo con una base de fe y obediencia incrustada desde su infancia. Eli, el sacerdote que presidía en el tabernáculo de Silo, jugó un papel crucial en la vida temprana de Samuel. Inicialmente, Eli malinterpretó la intensa oración de Ana, pensando que estaba embriagada, lo que refleja en el primer libro de Samuel 1:13-14. Este error inicial revela las imperfecciones humanas incluso en las figuras espirituales más elevadas, pero también destaca la capacidad de corrección y bendición. Una vez aclarado el malentendido, la respuesta de Eli fue transformadora. Bendijo a Ana con palabras que no solo prometían el cumplimiento de sus peticiones, sino también marcaban el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Israel. Esta bendición, ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido, como se menciona en el primer libro de Samuel 1:17, simboliza la intercesión sacerdotal efectiva. El impacto de Eli no terminó con esta bendición. Al recibir a Samuel en el templo, Elí se convirtió en mentor del joven profeta. La educación y guía espiritual de Samuel bajo Eli fueron fundamentales, estableciendo las bases de su futuro ministerio y su papel como líder y juez de Israel. Finalmente, la relación entre Eli y Samuel se profundizó con el tiempo, mostrando un modelo de tutela espiritual. Eli instruyó a Samuel en las leyes y prácticas religiosas de la época, preparándolo para asumir roles de liderazgo. Este periodo formativo, esencial en la vida de Samuel, fue determinante para su desarrollo como profeta y juez. El nacimiento de Samuel fue un evento proféticamente cargado, marcando no solo la respuesta a la oración de una madre, sino también el inicio de un nuevo capítulo para Israel. Su llegada en un período de decadencia espiritual y política simbolizó una nueva esperanza y un cambio dirigido por Dios, como se detalla en el primer libro de Samuel 1:20. Desde pequeño, Samuel fue criado en el templo bajo la supervisión de Eli, lo que le permitió desde muy temprana edad estar en contacto con las cosas sagradas y aprender el servicio a Dios. Esta educación temprana en un ambiente de santidad lo preparó para las visiones y llamados divinos que recibiría más adelante, cimentando su rol como líder espiritual de Israel. Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios, llevó una vida que estuvo a la altura de su nombre. Desde sus primeras interacciones con Dios, mostró una disposición única para escuchar y obedecer, rasgos que lo distinguirían a lo largo de su vida y ministerio, como se narra en el primer libro de Samuel 3:1-10. El crecimiento de Samuel en estatura y en favor con Dios y los hombres es un testimonio de su carácter excepcional y su devoción divina. Esta dualidad de aprobación, tanto divina como humana,
preparó el escenario para su liderazgo eficaz y respetado, facilitando su aceptación entre el pueblo de Israel. Desde su juventud en el tabernáculo, Samuel fue formado en la disciplina y la devoción. Aprendió los rituales y leyes que regían el servicio sagrado, rodeado de los símbolos de la fe de su pueblo. Cada sacrificio y cada ceremonia no solo eran actos de culto, sino lecciones vivas que moldeaban su entendimiento y su espíritu. Samuel destacaba por su dedicación y su capacidad para escuchar la voz de Dios. A medida que crecía, su reputación como un joven devoto y sabio también crecía entre los que lo rodeaban. Este respeto temprano por Samuel es crucial, pues prepara el terreno para su aceptación futura como líder espiritual y político de Israel. En una era donde las voces proféticas eran raras, la clara comunicación entre Samuel y Dios se convirtió en un símbolo de esperanza. Este fenómeno es descrito en el primer libro de Samuel 3, donde Samuel, aún niño, recibe directamente la palabra de Dios, una señal de que su papel en Israel sería fundamental. La reacción de la comunidad ante las profecías de Samuel, que comenzaron desde su juventud, fue de asombro y de reverencia. Este apoyo comunitario no solo reflejaba la fe en sus palabras, sino también un anhelo colectivo de dirección y renovación espiritual. Samuel crecía no solo en presencia física, sino como la encarnación de la promesa divina de guía y restauración. La primera llamada de Samuel es uno de los momentos más emblemáticos de su vida. Mientras dormía en el templo, cerca del arca de Dios, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Al principio, confundido, pensó que era Eli quien lo llamaba, pero después de 3 intentos, Eli comprendió que era el Señor quien hablaba al joven. Esta interacción, detallada en el primer libro de Samuel 3, 4, 10, no solo marca la primera comunicación directa entre Samuel y Dios, sino que también simboliza la transición de la autoridad profética de Elí a Samuel. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La instrucción de Eli a Samuel de responder, «Habla, Señor, que tu siervo escucha», establece la disposición de Samuel a servir y obedecer a Dios. El mensaje que Samuel recibió esa noche fue profundo y perturbador, anunciando un juicio divino sobre Eli y su familia debido a la corrupción de sus hijos. Este evento no solo confirmó el papel de Samuel como profeta, sino que también subrayó la seriedad con la que Dios aborda el pecado y la corrupción. La revelación de esta profecía fue un punto de inflexión para Samuel. A partir de entonces, fue reconocido como un verdadero profeta de Dios, temido y respetado por su capacidad de comunicar la divina voluntad. Su rol como mediador entre Dios y el pueblo de Israel se solidificó, marcando el inicio de su liderazgo espiritual directo. La profecía que Samuel recibió esa noche en el tabernáculo fue solo el comienzo de su difícil tarea como portador de mensajes divinos. La revelación sobre la caída de la casa de Eli, descrita en el primer libro de Samuel 3, 11, 14, fue una carga pesada para el joven profeta.
Este mensaje no solo afectó a la familia de Eli, sino que también presagiaba cambios significativos para todo Israel. La severidad del juicio divino que Samuel tuvo que comunicar subrayó la responsabilidad y los desafíos de su llamado profético. Samuel, enfrentando la tarea de revelar estas duras verdades, mostró un coraje y una madurez notables. Su capacidad para transmitir mensajes difíciles, manteniendo su integridad y fidelidad a Dios, reforzó su liderazgo espiritual y moral. El impacto de estas revelaciones fue profundo, tanto para Samuel como para aquellos que lo rodeaban. La aceptación de su rol como portavoz de Dios confirmó su autoridad profética y preparó el terreno para su futura influencia en los eventos nacionales de Israel. La transición de la autoridad espiritual de Elí a Samuel no fue solo un cambio de liderazgo, sino también un cambio en la dirección espiritual de Israel. A medida que los hijos de Eli se desviaban más, la integridad y devoción de Samuel ofrecían un contraste esperanzador. El declive de la casa de Eli, marcado por la corrupción y el abuso de poder, culminó en un juicio divino que Samuel tuvo que anunciar. Este juicio, detallado en el primer libro de Samuel 3:12-14, no solo fue una advertencia contra la impiedad, sino también una llamada a la rendición de cuentas. Samuel emergió como un líder de integridad en un tiempo cuando la confianza en el clero estaba en su punto más bajo. Su ascenso coincidió con un despertar espiritual en Israel, donde la necesidad de una guía honesta y piadosa se hacía cada vez más evidente. El papel de Samuel como juez y profeta se solidificó durante este periodo de transición. Su liderazgo marcó el comienzo de una nueva era para Israel, caracterizada por una renovada adherencia a las leyes y mandatos divinos y una expectativa de justicia y rectitud. El entorno en el que Samuel creció estaba marcado por la corrupción palpable de los hijos de Eli, Ofni y Finees. Estos sacerdotes abusaban de su posición para obtener ganancias personales, despreciando las ofrendas y sacrificios que eran sagrados para el pueblo, como se ilustra en el primer libro de Samuel 2:12-17. La indignación divina ante estas acciones fue clara y contundente. Samuel, al presenciar estos actos, se convirtió en un símbolo de integridad en medio de la depravación. Su vida y ministerio contrastaban marcadamente con la conducta de los hijos de Eli, ofreciendo un ejemplo de obediencia y respeto por lo sagrado. La eventual caída de la casa de Eli, predicha por Samuel, fue un momento crítico en la historia de Israel. No solo representó el castigo divino por el pecado, sino también un llamado al arrepentimiento y la reforma dentro de la comunidad religiosa. El impacto de la corrupción en el templo y su limpieza a través del ministerio de Samuel reforzaron la importancia de la pureza y la santidad en el servicio a Dios. Este episodio redefinió la relación entre el clero y los fieles, estableciendo un precedente para la responsabilidad y la transparencia en el liderazgo espiritual. Con la disminución de la influencia de Eli y el reconocimiento de la corrupción en su familia, Samuel emergió como una figura central en la vida espiritual y política de Israel. Su juventud, dedicada al servicio en el tabernáculo, su conexión directa con Dios y la claridad de su visión profética lo establecieron como un líder natural para un pueblo en busca de dirección. Samuel no solo se destacó por su fidelidad, sino también por su habilidad para juzgar y guiar con equidad. A medida que crecía en estatura y sabiduría, también lo hacía su reputación entre las tribus de Israel. Este respeto colectivo fue crucial para su aceptación como juez supremo y líder espiritual del pueblo. Sus primeros actos como líder incluyeron la purificación de las prácticas religiosas y la reorganización del culto en Silo. Samuel fue implacable en su lucha contra la corrupción y en la restauración de las normas y leyes mosaicas, como se narra en el primer libro de Samuel 7.
Estos esfuerzos consolidaron su posición y reforzaron la cohesión nacional en un periodo de fragmentación y amenazas externas. La influencia de Samuel también se extendió más allá de lo espiritual, alcanzando aspectos políticos y militares de Israel. Bajo su liderazgo, el pueblo de Israel experimentó una serie de victorias sobre los filisteos y otros enemigos, lo que no solo fortaleció su liderazgo, sino que también elevó el espíritu nacional y la confianza en Dios. Durante el liderazgo de Samuel, Israel enfrentó múltiples desafíos, tanto internos como externos. La amenaza constante de los filisteos y la necesidad de una dirección fuerte provocaron una crisis nacional que culminó en un clamor popular por un cambio en la forma de gobierno. La crisis no solo era militar, era también espiritual y política. El pueblo de Israel, influenciado por las monarquías de las naciones vecinas, comenzó a desear un rey que los gobernara. Este deseo fue articulado en una asamblea en Ramá, donde los ancianos de Israel se presentaron ante Samuel para pedirle que nombrara un rey. Samuel, aunque desilusionado por esta petición que veía como un rechazo a su liderazgo y más profundamente como un rechazo a Dios como rey, llevó su preocupación ante el Señor. La respuesta divina, que le instruyó a atender el deseo del pueblo, marcó un cambio significativo en la historia de Israel, como se relata en el primer libro de Samuel 8. La transición hacia una monarquía fue un momento definitorio tanto para Samuel como para Israel. Representó una adaptación a las estructuras políticas de la época, pero también planteó nuevos desafíos espirituales y morales para un pueblo cuya identidad había estado intrínsecamente ligada a su relación directa con Dios. El liderazgo de Samuel no estuvo exento de desafíos. A pesar de su integridad y dedicación, enfrentó críticas y resistencia, no solo de aquellos que cuestionaban su autoridad, sino también debido a las acciones de sus propios hijos. Los hijos de Samuel, a quienes había designado como jueces en Beerseba, no siguieron sus caminos y se dejaron corromper por la avaricia, como se menciona en el primer libro de Samuel 8:1-3. Este fallo en su familia fue un golpe para Samuel, tanto personal como públicamente, y exacerbó el clamor del pueblo por un cambio en el liderazgo, específicamente hacia una monarquía hereditaria. Este desafío subrayó la complejidad de la herencia y la educación, y la difícil tarea de mantener la integridad en posiciones de poder. A pesar de estos desafíos, Samuel continuó sirviendo a Dios y a su pueblo con la misma dedicación de siempre. Su habilidad para manejar conflictos, tanto internos como externos, y para guiar a Israel a través de transiciones difíciles, confirmó su papel como uno de los grandes líderes de la historia bíblica. La respuesta de Samuel a la crisis de liderazgo también ilustra su humildad y su compromiso con el bienestar de Israel. En lugar de aferrarse al poder, buscó la guía de Dios y trabajó para facilitar una transición suave hacia un nuevo sistema de gobierno, poniendo los intereses del pueblo y la voluntad divina por encima de los suyos. El pedido de un rey por parte de Israel representó una transformación fundamental en la estructura política y espiritual del pueblo. Samuel interpretó este clamor como un rechazo a su liderazgo y, más profundamente, como un rechazo a la soberanía de Dios sobre Israel. Este momento crítico es detalladamente narrado en el primer libro de Samuel 8, donde los ancianos de Israel se presentan ante Samuel pidiendo un rey para ser como las otras naciones. La respuesta de Samuel, aunque inicialmente reacia, fue instruida por Dios, quien le dijo que accediera a las peticiones del pueblo, pero que también les advirtiera de las consecuencias de tener un rey humano. Samuel cumplió esta tarea, detallando los derechos y las demandas que un rey impondría sobre ellos, incluyendo impuestos y servicio militar. Este discurso,
que intentaba disuadir al pueblo de su decisión, refleja la profunda comprensión de Samuel sobre las implicaciones de alejarse de un gobierno teocrático y hacia uno monárquico. A pesar de las advertencias, el deseo del pueblo por un rey persistió, marcando un punto de inflexión en la narrativa bíblica y en la historia de Israel. La concesión a este deseo no solo alteró la estructura del liderazgo, sino que también puso en marcha una serie de eventos que definirían el futuro espiritual y político de la nación. La selección de Saúl como el primer rey de Israel fue un evento de significativa importancia política y espiritual. Samuel, obedeciendo la instrucción divina, ungió a Saúl, un joven benjamita de impresionante estatura y apariencia, como se describe en el primer libro de Samuel 9 y 10. Esta elección no fue trivial. Reflejaba un cambio radical en la identidad y la gobernanza de Israel. Saúl, inicialmente reticente y escondido entre el equipaje durante su presentación al pueblo, fue finalmente aceptado y proclamado rey. Su ungimiento y la posterior confirmación por parte de Samuel marcó el inicio de la monarquía en Israel, un experimento en liderazgo que traería tanto éxitos como profundos desafíos. El liderazgo de Saúl comenzó con éxitos militares que consolidaron su posición como monarca y aliviaron algunas de las preocupaciones iniciales sobre el cambio de gobierno. Sin embargo, su reinado eventualmente revelaría las complejidades y las falencias inherentes al liderazgo humano en contraste con el ideal divino previamente sostenido bajo los jueces como Samuel. La transición de un gobierno teocrático a uno monárquico bajo Saúl fue observada de cerca por Samuel, quien continuó desempeñando un papel crucial como consejero y crítico del rey. Esta relación, aunque a veces tensa, destacó la continua relevancia de Samuel en la vida política de Israel y su compromiso inquebrantable con los mandatos divinos. El reinado de Saúl comenzó bajo auspicios prometedores, caracterizados por victorias militares y un liderazgo fuerte que parecía justificar la transición hacia una monarquía. Sin embargo, a medida que avanzaba su gobierno, las fisuras en su carácter y decisiones empezaron a surgir, poniendo en evidencia las limitaciones de un liderazgo humano sin la debida obediencia a Dios. La narrativa de Saúl tomó un giro cuando desobedeció las instrucciones divinas durante la batalla contra los amalecitas. Este episodio, registrado en el primer libro de Samuel 15, muestra a Saúl sacrificando el botín antes de la llegada de Samuel, contraviniendo las órdenes directas de Dios. Esta acción resultó en una reprimenda severa de Samuel y marcó el comienzo del declive de Saúl, simbolizando la pérdida del favor divino. La reacción de Saúl a la reprimenda de Samuel revela su incapacidad para asumir la responsabilidad por sus actos. La insistencia de Samuel en la obediencia sobre el sacrificio, obedecer es mejor que sacrificar, resalta la prioridad de Dios en la fidelidad sobre los rituales externos. Este evento subraya la importancia de la integridad y la obediencia en el liderazgo y prepara el escenario para el eventual rechazo de Saúl como rey. A medida que el reinado de Saúl se desmoronaba, su carácter se deterioraba, dando lugar a paranoias y a un celo destructivo hacia David, quien emergía como su sucesor designado por Dios. Este período marcó no solo la tragedia personal de Saúl, sino también una lección crítica sobre las consecuencias de la desobediencia y la autodestrucción en el liderazgo. Ante la caída de Saúl, la necesidad de un líder que siguiera el corazón de Dios se hizo evidente. Samuel, ya envejecido, fue enviado a Belén por Dios para ungir al próximo rey de Israel, un evento que marcaría un punto de inflexión en la historia bíblica. Este momento clave se encuentra en el primer libro de Samuel 16, donde Samuel se encuentra con David, el menor de los hijos de Isaí.
A pesar de su apariencia modesta y su juventud, David fue elegido por Dios por su corazón, no por su estatura o apariencia externa. Este evento resalta una temática recurrente en las Escrituras. Dios valora la integridad interna sobre las apariencias externas. La elección de David como rey no solo cumplía una función política, sino que también redefinía los criterios divinos para el liderazgo. El ungimiento de David significó un retorno a los ideales teocráticos de liderazgo, centrados en la obediencia y la relación personal con Dios. Esta transición, aunque inicialmente oculta al pueblo, preparó el camino para una nueva era de liderazgo y éxitos bajo David, contrastando con el reinado tumultuoso de Saúl. La influencia de Samuel en la vida de David comenzó con este acto de ungimiento y continuó a través de sus consejos y guías. Aunque Samuel no vivió para ver el reinado completo de David, su impacto en el joven rey fue decisivo, asegurando un legado de liderazgo que buscaba honrar a Dios sobre todas las cosas. La ascendencia de David al trono no fue inmediata ni fácil. Su periodo de formación incluyó desafíos personales, enfrentamientos con Saúl y un largo proceso de maduración tanto militar como espiritual. Sin embargo, estas pruebas forjaron en David un carácter que sería fundamental para su éxito y popularidad como rey. David, a diferencia de Saúl, mostró una capacidad excepcional para combinar habilidades militares con profundas convicciones espirituales. Sus victorias sobre los filisteos y la unificación de las tribus de Israel bajo su liderazgo son testamentos de su habilidad estratégica y su apelación carismática. La relación de David con Dios fue central en su vida y reinado, ilustrada vívidamente en su poesía y salmos. Esta relación personal con lo divino no solo influenciaba su política, sino que también le proporcionaba un recurso de fortaleza y consuelo en tiempos de dificultad, marcando su reinado con un sello distintivamente piadoso. El establecimiento de Jerusalén como la capital política y espiritual de Israel y el plan para construir el templo, aunque finalmente realizado por su hijo Salomón, fueron iniciativas de David que destacaron su visión para una nación centrada en la adoración de Dios. Estos actos consolidaron su legado como un hombre según el corazón de Dios, un modelo de liderazgo basado en la fidelidad y la devoción. La muerte de Samuel marcó el fin de una era en la historia de Israel. Su vida, llena de desafíos y victorias, dejó un legado perdurable que influenció generaciones posteriores. Como profeta, juez y consejero, Samuel estableció estándares de liderazgo y obediencia a Dios que resonaron a través de los siglos. Samuel es recordado no solo por su papel en la transición de Israel a la monarquía, sino también por su incansable compromiso con la verdad y la justicia. Su capacidad para guiar en tiempos de crisis, mediar entre demandas políticas y mantener la integridad espiritual, estableció un modelo de liderazgo que perdura en la memoria colectiva de su pueblo. Las lecciones de la vida de Samuel, como la importancia de la obediencia a Dios, la efectividad del liderazgo moral y la responsabilidad de guiar con equidad y justicia, son temas que trascienden su contexto histórico. Estas lecciones siguen siendo relevantes para líderes en todas las esferas de la vida, ofreciendo principios atemporales para la gestión ética y efectiva. El impacto de Samuel también se refleja en la manera en que preparó el camino para líderes como David, asegurando que la transición del liderazgo no solo fuera una transferencia de poder, sino una continuación de los principios divinos que él tanto valoraba. Su enseñanza y su vida ejemplar dejaron una marca indeleble en la historia de Israel y en el desarrollo de su identidad nacional y espiritual. La conclusión de la vida de Samuel no significó el fin de su influencia. Las decisiones que tomó,
Las bases que estableció y los líderes que ungía continuarían moldeando la historia de Israel mucho después de su muerte. Su interacción con dos reyes, Saúl y David, mostró su capacidad para influir en el destino nacional más allá de su propio tiempo. La narrativa de Samuel ofrece profundas reflexiones sobre la naturaleza del poder, la responsabilidad de los líderes y la soberanía de Dios en los asuntos humanos. A través de su vida aprendemos sobre la importancia de la fe, la obediencia y la humildad en el liderazgo, cualidades que definieron su ministerio y su legado. El traspaso de la autoridad profética y judicial a figuras como Saúl y luego David ilustra la importancia de la guía divina en la selección de líderes. Samuel, a través de su vida y acciones, demostró que la verdadera grandeza en el liderazgo proviene de la alineación con los deseos y mandatos de Dios. En conclusión, Samuel no solo fue un puente entre dos importantes eras de la historia de Israel, sino que también sirvió como un catalizador para el cambio espiritual y político. Su vida nos enseña que, en tiempos de transición y turbulencia, la constante debe ser la búsqueda de la voluntad de Dios, una lección que sigue resonando en el corazón de quienes buscan liderar con principios y fe. Número 1. El profeta enfrentó desaliento y agotamiento. Incluso los más devotos siervos de Dios pueden experimentar desaliento y agotamiento, dejando que sus circunstancias sobrepasen su confianza diaria en Dios. Elías, el profeta del reino del norte de Israel, había sido testigo y ejecutor de algunos de los milagros más notables registrados en la Biblia. Sin embargo, poco después cayó en depresión y terror. Jezabel había amenazado su vida. Primera Reyes 19:1-3. Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal con la espada. Entonces, Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo que así le hagan los dioses, y aún más si al día siguiente no hago tu vida como la de uno de ellos. Elías tuvo miedo, se levantó y huyó por su vida hasta Beersheba, que pertenece a Judá, y dejó a su sirviente allí. Hoy profundizaremos en un tema que poca gente conoce. La Biblia es clara y detalla de manera única los mayores secretos de Elías, un hombre que cambió la historia de la humanidad y que todavía hoy tiene un gran impacto. Quédate hasta el final, porque el último hecho ha dejado a todos incrédulos. Aquí encontrarás videos todos los días, sin excepción. Nuestra misión como cristianos es llegar a la mayor cantidad de personas posible tomando la palabra de Dios y descubriendo todos los misterios y secretos más ocultos que pocas personas conocen. Comparte este video con tus seres queridos. Tú debes hacer tu parte. Leemos que Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. La campeona de Baal y la adoración de ídolos en Israel estaba enormemente impactada por el informe. Jezabel tenía en alta estima a estos sacerdotes y los apoyaba con el tesoro real. Sin embargo, Elías los había aniquilado y ella ahora se enteraba de su muerte. Tras presenciar todo lo que Elías había logrado durante el gran enfrentamiento en el Monte Carmelo, la reacción de Jezabel estuvo lejos de lo esperado. En lugar de aceptar la derrota y reconocer el poder de Yahvé, hizo un voto de matar a Elías dentro de las próximas 24 horas por exponer la mentira de la adoración a Baal y glorificar a Yahvé. Su obstinación y rechazo a aceptar la verdad resaltan los peligros de la fe ciega y la importancia del pensamiento crítico. Parece que Elías tenía grandes esperanzas de que los eventos milagrosos en el Carmelo llevarían a la conversión de toda la corte e incluso del país. Sin embargo, parece que las cosas no salieron según lo planeado, dejándolo bastante desanimado. Leemos que, al ver eso, se levantó y huyó por su vida hasta Beersheba.
Es difícil determinar si la situación fue resultado de una intervención divina o no. Aunque es evidente que Dios tuvo una mano en proteger a Elías, no está claro si la intención de Dios era salvaguardarlo en Jezreel o sacarlo del camino de Jezabel. No obstante, Elías viajó aproximadamente 80 millas al sur, hasta Beersheba, por su seguridad. Quizás Jezabel no quería realmente la muerte de Elías, sino desacreditarlo y a su Dios frente a los nuevos conversos al ejecutar a los profetas de Baal. Elías había logrado una victoria significativa, pero también lo hizo vulnerable a las maquinaciones de Jezabel. Elías sintió un bajón en el área donde era más fuerte, lo cual es donde la mayoría de los hombres fallan. En la Biblia, a menudo el hombre más sabio se demuestra ser el mayor tonto, justo como el hombre más manso, Moisés, quien habló palabras apresuradas y amargas. Abraham falló en su fe y Job en su paciencia. De manera similar, el hombre más valiente de todos los tiempos huyó de una mujer enfurecida. La depresión de Elías, Primera Reyes 19:4. Pero él mismo fue un día de viaje al desierto, y vino y se sentó debajo de un enebro y pidió a Dios que le quitara la vida. Dijo: «Es suficiente. Ahora, oh Señor, quita mi vida, pues no soy mejor que mis padres». Elías se aisló aún más allá de la lejana ciudad de Beersheba. Leemos que oró por su muerte. Este notable hombre era conocido por sus poderosas oraciones. Fue capaz de detener la lluvia y el rocío durante 3 años y medio con sus oraciones, y luego hacerlas comenzar de nuevo. Sin embargo, oró por su propia muerte. Afortunadamente, la oración de Elías no fue respondida. A veces, recibir un no de Dios es mejor que recibir un sí. Leemos: «Es suficiente». Parece que Elías estaba expresando: «No puedo hacer esto más, Señor». A pesar de su gran obra en el Monte Carmelo, que no resultó en un avivamiento nacional duradero o retorno al Señor, la naturaleza estresante y agotadora de su trabajo lo hizo sentir como si no estuviera logrando nada. Es posible que Elías esperara que los eventos en el Monte Carmelo cambiaran los corazones de Ahab, Jezabel y el liderazgo de Israel. Sin embargo, Elías pudo haber olvidado que la gente a menudo elige rechazar a Dios a pesar de la evidencia presentada ante ellos. Después de examinar lo que parecía un fracaso en su trabajo, Elías inmediatamente se culpó a sí mismo por ser indigno. Creía que el trabajo fue un fracaso debido a sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Es un concepto erróneo común pensar que los profetas nunca se sienten decaídos, pero la historia de Elías muestra que incluso ellos experimentan momentos difíciles. La lección aquí es que incluso los más devotos siervos de Dios pueden experimentar desaliento y agotamiento. Elías se sintió abrumado, no solo por el miedo y la fatiga, sino por la sensación de fracaso en su misión. Es importante recordar que en tales momentos uno no está solo. Dios intervino para Elías, proporcionándole tanto descanso físico como espiritual, y lo guió hacia su próximo paso en el ministerio. Esta narrativa nos enseña sobre la compasión de Dios, su comprensión de nuestras luchas y la importancia de confiar en Él incluso en nuestros momentos más oscuros. Número 2. Elías y los cuervos. El profeta bíblico Elías fue enviado a entregar una profecía al malvado rey Acab y su esposa Jezabel. Dios había advertido que no habría rocío ni lluvia durante los próximos años. Abrumado por el mensaje de la sequía inminente, la prevalencia de la idolatría en Samaria, la ira del rey Acab y la conciencia de que no podría regresar a casa, Elías cayó al suelo completamente agotado. Entonces la palabra del Señor le llegó, diciendo: «Apártate de aquí,
y diríguete hacia el este, y escóndete junto al arroyo de Querit, que desemboca en el Jordán. Y sucederá que beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te alimenten allí. Así que él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se quedó junto al arroyo de Querit, que fluye hacia el Jordán. Dios le enseñó a Elías la importancia de una vida privada y solitaria a través de una experiencia. Elías había ganado recientemente fama como opositor de Acab, y sus oraciones eran tan poderosas que podían provocar o detener la lluvia. Sin embargo, Dios instruyó a Elías a esconderse y pasar tiempo a solas con él, incluso en el pico de su popularidad. La palabra Querit proviene de una raíz hebrea antigua que significa cortar o apartar. Esto implica que Dios tuvo que eliminar ciertas cosas de la vida de Elías durante ese periodo. No debería sorprendernos cuando nuestro Padre Celestial nos dice que nos retiremos del ajetreo de la vida. Él puede pedirnos que encontremos consuelo en el Querit de una sala de enfermos, el Querit de sueños destrozados, el Querit de luto o algún otro lugar pacífico donde el caos del mundo se ha retirado. La escapada al arroyo Querit tenía como objetivo enseñar a Elías a depender del Señor durante un periodo de sequía. Tenía que confiar en que Dios mantendría el flujo del arroyo. Tenía que aceptar comida de los cuervos, que eran criaturas impuras. Leemos: he ordenado a los cuervos que te alimenten allí. En este texto hay un fuerte énfasis en la palabra Querit. Dios prometió a Elías que sería alimentado por los cuervos mientras se quedara en Querit. Aunque los cuervos podrían haberlo alimentado en cualquier lugar, Dios específicamente les dirigió a proveer para él en Querit, a pesar del deseo potencial de Elías de estar en otro lugar, predicando o participando en otras actividades. Dios quería que estuviera en Querit y le aseguró que sus necesidades serían satisfechas. Leemos que los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Elías, un profeta de la Biblia, fue alimentado por cuervos durante un tiempo de hambruna. Sin embargo, cada bocado de comida que recibió vino del pico de un animal impuro, lo que le enseñó a enfatizar el espíritu de la ley en lugar de la letra de la ley. Podemos extraer dos lecciones de este evento. En primer lugar, se dio cuenta de que Dios puede usar vasijas espiritualmente impuras, como los cuervos, para traer cosas buenas a las personas. En segundo lugar, aprendió que es posible llevar alimento espiritual a otros mientras se está espiritualmente impuro, tal como Dios proveyó maná a los israelitas en el desierto. Proveyó para las necesidades de Elías. Los cuervos le trajeron comida 2 veces al día, suficiente solo para ese día. Aunque podría parecer una cantidad pequeña, Elías aprendió a confiar en la provisión de Dios y a depender de él diariamente. Número 3. La mayor batalla del Antiguo Testamento, el enfrentamiento en el Monte Carmelo. Ahab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los reyes anteriores a él. Primero Reyes 16:30. En segundo lugar, tenemos a Jezabel, esposa de Ahab, quien decidió sustituir la adoración al Señor Dios por el culto pagano a Baal. Por último, Elías, uno de los más grandes profetas de Dios, es el tercer personaje en esta narrativa. Elías entonces se presentó públicamente. Organizó una reunión con el rey Ahab 3 años después de haber declarado que no habría lluvia. 1 Reyes 18:2-16. Elías fue a presentarse ante Ahab cuando la hambruna era severa en Samaria. Ahab convocó a Abdías, gobernador de su casa, quien temía mucho al Señor. Cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 profetas en una cueva y les proveyó de pan y agua. Luego,
Ahab le dijo a Abdías que buscaran agua para mantener vivos a los caballos y mulas, así que dividieron la tierra para explorarla. Ahab fue por un lado y Abdías por otro. Cuando Abdías encontró a Elías, lo reconoció y, por respeto, se postró rostro en tierra y dijo: «¿Eres tú, mi señor Elías?». Elías respondió afirmativamente y le instruyó a decirle a Ahab que Elías estaba allí. Elías aseguró a Abdías que se presentaría ante Ahab ese día. Cuando Ahab encontró a Elías, lo acusó de traer desastre sobre Israel. Elías, manteniéndose sereno, replicó que no era él quien causaba los problemas, sino Ahab y su casa, por abandonar los mandamientos del Señor y seguir a los Baales. En el monte Carmelo estaba a punto de ocurrir un enfrentamiento entre 850 profetas de Baal y un solo profeta de Dios. Elías desafió a los profetas de Baal a un duelo divino para demostrar quién era el verdadero Dios. Elías reconstruyó el altar del Señor que había sido derribado, usó 12 piedras representando las tribus de Israel y preparó el sacrificio. Después de que los profetas de Baal fallaran en invocar fuego de su Dios, Elías oró al Señor y el fuego divino consumió el sacrificio de Elías, demostrando que el Señor es Dios. El pueblo de Israel reconoció la soberanía del Señor y los profetas de Baal fueron capturados y ejecutados por Elías. Después de este gran triunfo, Elías oró por lluvia y después de 7 intentos, una pequeña nube apareció, señalando el fin de la sequía. Ahab regresó a Jezreel, y la mano del Señor vino sobre Elías, dándole fuerza sobrenatural para correr delante del carro de Ahab hasta la entrada de Jezreel. Esta historia no solo muestra la fe y el coraje de Elías, sino también el poder y la fidelidad de Dios para con aquellos que le sirven fielmente. Nos recuerda la importancia de permanecer firmes en nuestra fe, tanto en la vida privada como pública, y demuestra que Dios es capaz de proveer milagrosamente y reivindicar a sus fieles servidores ante los ojos de los incrédulos. Número 4. Uno de los prodigios más asombrosos relatados en la Biblia lo protagonizó Elías, un profeta que vivió en el siglo IX a.C., durante los reinados de Acab y su hijo Ocosías en el reino del norte. A pesar de que no se le dedicó un libro específicamente, su historia ocupa una parte más extensa en el libro de los reyes que la de muchos monarcas. A pesar de las instrucciones precisas dadas a Israel de evitar la mezcla entre la adoración de deidades paganas y el culto al verdadero Dios, el rey Acab promovió entre los israelitas dicha práctica, sirviendo él mismo de mal ejemplo. Esto condujo a que la idolatría se transformara en un problema social destacado en Israel. Fue en uno de los momentos más sombríos de la historia de Israel cuando Elías recibió su llamado divino. Mirando a su alrededor, en su campamento improvisado que se había convertido en su hogar, Elías era consciente de que pronto tendría que trasladarse. Sin embargo, confiaba plenamente en que Dios lo guiaría hacia una nueva ubicación. Se preguntaba cuál sería su próximo destino. Elías se puso de rodillas para orar, como era su costumbre, y una vez más Dios le habló. Le instruyó viajar a Sarepta, donde una viuda se encargaría de él. Sarepta era una ciudad de la región fenicia, situada a lo largo de la costa del Mediterráneo, lo que implicaba que Dios quería que Elías abandonara completamente Israel. Eventualmente, el arroyo se secó, dejando a Elías sin acceso al agua. La lluvia y el rocío eran esenciales para la supervivencia de los cultivos y el ganado en Israel, pero Elías no rogó por más lluvia, aunque hubiera simplificado su existencia. Prefirió obedecer la voluntad de Dios, incluso si eso significaba soportar adversidades y dificultades. El Señor le dijo a Elías: «Levántate, ve a Sarepta de Sidón y quédate allí. He aquí, he ordenado a una viuda allí que te provea».
Dios condujo a Elías hacia una ciudad gentil desde el arroyo seco, lo cual fue un cambio inusual y desafiante para él. Dios continuó moviendo a Elías desde su hogar hacia Jezreel, Querit y finalmente a Sarepta. Estos constantes cambios de lugar lo hicieron más fuerte y resiliente. Es relevante destacar que Elías estaba en territorio hostil y la malévola reina Jezabel provenía de esta región. A pesar de la sequía, Elías logró evidenciar el poder de Dios en una zona donde la gente adoraba a Baal, pero no podía percibir los resultados de su adoración. Vea, he ordenado a una viuda allí que te provea. En la antigüedad, las viudas eran a menudo reconocidas por vivir en extrema pobreza. Eran marginadas y dependían de la generosidad de su comunidad local para sobrevivir. En algunos casos, incluso eran empujadas a la prostitución para subsistir. Las viudas vestían indumentaria que reflejaba su estatus social, habitualmente bajo. Viudas, huérfanos y prostitutas eran considerados de la clase social más baja y a menudo enfrentaban hambre y desamparo. Las viudas en particular vivían con el temor constante de no tener suficiente alimento, dado que sus vidas eran impredecibles. Dios mandó a Elías a una viuda gentil para recibir sustento de ella, a pesar de que permanecer junto a un arroyo seco podría parecer la opción más segura. Dios, en su inescrutabilidad, mandó a Elías hacia una viuda gentil para recibir provisiones, aunque quedarse junto a un arroyo seco podría parecer la opción más lógica. Cuando el pueblo de Jesús lo rechazó, él utilizó el ejemplo de Elías y la viuda de Sarepta para demostrar que Dios tiene el derecho de elegir a su pueblo. Lucas 4, 24, 26. Luego Elías, obedeciendo el mandato divino, se dirigió hacia Sarepta. Al llegar, encontró a una viuda recogiendo lega. A pesar de esperar posiblemente a una viuda adinerada, Dios condujo a Elías hacia una viuda gentil y pobre, cuya extrema pobreza se debía a la falta de recursos básicos, a pesar de no haber escasez de pan o leña en ese momento. La viuda elegida por Dios para alimentar al profeta desconocía este mandato divino. Esto demuestra cómo la obra de Dios a menudo permanece oculta. Aquella mañana, la viuda salió a recoger leña sin imaginar que encontraría a un huésped y que sería preparada por Dios para obedecer el mandato de alimentar a Elías. Elías, con valor y fe, solicitó agua y un pedazo de pan a la viuda, a pesar de las circunstancias que sugerían que ella no sería generosa con un extraño. Este fue un gran desafío para la fe de la viuda, quien debía dar y ofrecer a un desconocido para evitar que su hijo pereciera. Dios no solo eligió a la viuda para un milagro, sino también para servir. No fue elegida para ser salvada en la hambruna, sino para alimentar al profeta y a través de su fe y la preparación del pequeño pan, recibir la multiplicación de la harina y el aceite. La gracia de Dios elige a las personas para la penitencia, la fe, la santidad de vida, el servicio cristiano, el celo y la devoción. Cuando la viuda expresó no tener más que un puñado de harina y un poco de aceite, se enfrentó a la realidad de su pobreza extrema. Sin embargo, obedeció a Elías, confiando en la promesa de Dios, y su hogar fue alimentado durante muchos días, demostrando la fidelidad de Dios. Después de estos eventos, el hijo de la viuda enfermó gravemente y falleció, sumiendo a la viuda en un dolor más profundo. Elías tomó al niño, oró fervientemente a Dios y el niño revivió, demostrando el poder de Dios y su compasión. Este relato subraya que, incluso cuando nos sentimos limitados por nuestro pasado o circunstancias, Dios puede obrar milagros y transformar nuestras vidas. La gracia de Dios puede abrir caminos donde parecen no haberlos, inspirándonos y fortaleciéndonos a través de las Escrituras. Número 5. Un hombre que nunca murió, Elías.
el profeta inmortal. La travesía de Elías fue extraordinaria. Emergió como el profeta escogido de Dios después de ser formado en Kerit y perfeccionado en Sarepta. Fue poderosamente utilizado en el Monte Carmelo y ungido para presentarse ante el rey Acab en innumerables ocasiones. Incluso tuvo la compañía de su amigo Eliseo. Elías había alcanzado el cénit de las experiencias vitales, sirviendo heroicamente a Dios y manteniéndose humilde, pero estaba a punto de superar todos sus logros previos. Estaba a punto de eludir la muerte. La partida sin muerte de Elías es un acontecimiento extremadamente raro. Solo 2 personas en la historia registrada han dejado el planeta sin morir, según los registros sagrados. Solo 2 personas han sido trasladadas directamente de esta tierra a la presencia de Dios sin pasar por la muerte. El primero fue Enoc y el segundo Elías. Aquellos que crean en Cristo y estén vivos en la tierra cuando Él regrese serán los últimos en experimentar este tipo de partida. Aunque no conocemos la fecha exacta ni la hora, sabemos que aquellos que estén vivos cuando Cristo regrese no enfrentarán la muerte. El apóstol Pablo escribe con certeza en su primera carta a los Corintios sobre esto. La historia de Elías es notable porque sabía que sería llevado al cielo sin morir, lo que lo convierte en un ejemplo apropiado de cómo deberíamos vivir en anticipación al regreso de Cristo. En su último día en la tierra, Elías fue llevado en un torbellino. La palabra hebrea utilizada también puede traducirse como en un momento ventoso. Fue un movimiento arrebatador que lo elevó y en ese instante desapareció de esta tierra para estar en la presencia de Dios. Dios ya le había revelado a Elías cómo sucedería esto, dónde y cuándo. Eliseo, su amigo cercano y el profeta más joven, lo acompañaba ese día. Gilgal fue el punto de partida para el último viaje de Elías. La siguiente parada fue Betel, un lugar de oración, y finalmente Elías llegó al Jordán, que era un lugar de muerte, no solo la muerte física, sino también la muerte del yo. Allí, Elías recordó los días en que había entregado la fuerza de su propia carne y había muerto a sus propios deseos y planes. Su vida fue poderosa porque había alcanzado un punto en el que acogía la muerte de sus propios deseos, si eso significaba la manifestación de la gloria de Dios. Palabras de despedida. Eliseo dijo a Elías: «Vive el Señor, que no te dejaré». Al llegar al Jordán, su destino final terrenal, Elías había intentado distanciarse de Eliseo desde Gilgal, no para deshacerse de él, sino para probar a su cercano compañero y futuro sucesor. Advertía a Eliseo que tal vez no quisiera acompañarlo a Gilgal, Betel, Jericó y, ciertamente, no cruzar el Jordán. Sin embargo, Eliseo permaneció firme y se quedó al lado del anciano profeta. En el fútbol se usa una expresión para describir a un defensor que sigue de cerca a un receptor abierto mientras corre una ruta para atrapar un pase. El defensor se mantiene tan cerca del receptor que este último sacude la cabeza y murmura: «Ese tipo estaba en mi camiseta», es decir, estaba pegado a mí. Así era Eliseo con Elías, diciéndole: «Estoy en tu camiseta, amigo, no te desharás de mí, estoy aquí contigo todo el tiempo». Todos necesitamos algunos Eliseo en nuestras vidas. Nos dan valor y son, de hecho, una raza rara. Son nuestros queridos amigos, los que siempre están ahí para nosotros, dispuestos a escuchar y ayudarnos en los momentos difíciles. Nos apoyan cuando otros nos critican, oran con nosotros y ofrecen tanto ánimo como objetividad. Son las personas que permanecen en nuestro rincón y estamos agradecidos por su presencia en nuestras vidas. La escena cambia abruptamente cuando los 2 hombres llegan al Jordán preparándose para el evento milagroso. 50 hombres de los hijos de los profetas también fueron y se pararon a lo lejos para observar, y los 2 se quedaron junto al Jordán. Elías tomó su manto,
lo enrolló y golpeó las aguas, que se dividieron de un lado a otro, permitiendo que ambos cruzaran sobre tierra seca. Al haber cruzado, Elías le dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti antes de ser llevado de tu lado». Eliseo respondió: «Por favor, déjame una doble porción de tu espíritu». Elías le dijo: «Has pedido algo difícil, sin embargo, si me ves cuando sea llevado de tu lado, te será concedido, pero si no, no será así». Esta historia en el río Jordán, donde las aguas se separaron permitiendo que Elías y Eliseo cruzaran en seco, recuerda siglos atrás, cuando el Mar Rojo se partió para Moisés y los hijos de Israel. Luego, Elías le pide a Eliseo su último deseo antes de dejar este mundo. Eliseo pide una doble porción del espíritu de Elías, buscando tener el doble de poder. Elías, sorprendido, concede la petición, diciéndole a Eliseo que su deseo se cumpliría solo si veía a Elías siendo llevado. Determinado, Eliseo no le quita la vista de encima a Elías, y poco después, Elías es llevado, dejando a Eliseo la doble porción de su espíritu. Este relato nos enseña que no debemos temer pedirle a Dios grandes cosas y tener una visión que supere nuestras limitaciones. Mientras continuaban hablando, de repente apareció un carro de fuego con caballos de fuego y separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Este momento culminante demuestra la fe inquebrantable de Elías y la lealtad de Eliseo, quien, al recibir la doble porción del espíritu de Elías, está listo para continuar el legado de su maestro, enfrentando los desafíos con renovada fuerza y propósito. La partida de Elías es una poderosa recordación de la promesa divina y de cómo la fe y la dedicación pueden llevarnos a experiencias trascendentales, preparándonos para lo que Dios tiene preparado para aquellos que le siguen fielmente. Número 6. La transfiguración de Jesús se destaca como uno de los momentos más sublimes y misteriosos en los evangelios. Un episodio que encapsula la fusión del cielo y la tierra, lo divino y lo humano. En este evento singular, Jesús de Nazaret, acompañado por 3 de sus discípulos más cercanos, se revela en un esplendor que trasciende la comprensión terrenal, ofreciendo un vislumbre de la gloria celestial. Este episodio no solo confirmó la divinidad de Jesús frente a sus seguidores, sino que también sirvió como un faro de esperanza y una promesa de lo que está por venir. La elección de Elías y Moisés para aparecer junto a Jesús en este momento crítico no es casual. Estos 2 grandes profetas representan la ley y los profetas del Antiguo Testamento, fundamentos sobre los cuales se construye el mensaje del Evangelio. Moisés, el gran legislador, y Elías, el profeta de fuego, dialogando con Jesús, simbolizan la continuidad y el cumplimiento de la promesa divina. Su presencia junto al Mesías glorificado es un poderoso testimonio de la misión de Jesús, como el cumplimiento de la ley y las profecías. La descripción de la transfiguración, con el rostro de Jesús brillando como el sol y sus vestiduras volviéndose de un blanco inmaculado, más brillante que cualquier blanqueador terrenal podría lograr, invita a los creyentes a contemplar la pureza y la majestuosidad de la presencia divina. Pedro, Santiago y Juan, testigos de este milagro, se encuentran ante una revelación que desafía las limitaciones humanas, invitándolos a adentrarse en el misterio de la divinidad. El diálogo entre Jesús, Moisés y Elías, centrado en el éxodo que Jesús estaba a punto de realizar en Jerusalén, no es un simple intercambio de palabras, es una deliberación sobre el acto supremo de liberación que Jesús llevaría a cabo a través de su muerte y resurrección. Este éxodo no solo significaría la redención de la humanidad, sino también la inauguración de un nuevo pacto, liberando a su pueblo de la esclavitud del pecado y la muerte. La nube de gloria,
o Shekinah, que envuelve a Jesús y a sus compañeros celestiales, recuerda la presencia divina que guió a los israelitas durante su éxodo de Egipto. Esta misma gloria que una vez llenó el tabernáculo y el templo, ahora descansa sobre Jesús, señalando que Él mismo es el nuevo templo, el punto de encuentro entre Dios y el hombre. La voz del Padre, declarando a Jesús como su Hijo amado, es el sello divino de aprobación sobre su misión y su identidad. Este anuncio celeste no solo reafirma la singularidad de Jesús, sino que también insta a los discípulos y a nosotros a escucharlo, reconociendo su autoridad suprema sobre la ley y los profetas. La transfiguración, por lo tanto, no es solo un evento aislado en la vida de Jesús, es una ventana hacia la eternidad, un anticipo de la gloria venidera que Jesús promete a todos los que le siguen. Revela la transformación que espera a aquellos que se someten a la voluntad divina, sugiriendo que la glorificación es el destino final de los redimidos. Este evento prepara el escenario para la pasión y resurrección de Jesús, subrayando que el camino hacia la gloria pasa por el sufrimiento y el sacrificio. La transfiguración es, en esencia, una promesa de victoria, la confirmación de que, a pesar de las pruebas y tribulaciones, la luz de Cristo triunfará sobre las tinieblas. En última instancia, la transfiguración de Jesús es una invitación a la transformación personal. Al igual que los discípulos, somos llamados a subir la montaña, a apartarnos del ruido del mundo para encontrar a Dios en la quietud y en la oración. Es un recordatorio de que, en la presencia de lo divino, somos transformados, y que esta transformación es el precursor de la vida eterna. La historia de la transfiguración, por lo tanto, es mucho más que un relato bíblico. Es un mapa que guía al creyente hacia la comprensión más profunda de su fe y su destino. En la figura transfigurada de Jesús, vemos el destino último de la humanidad, ser transformados en la imagen de la divinidad, radiantes con la luz de la gloria de Dios. En esa escena particular, Jesús fue visitado por dos figuras notables del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Su aparición e interacción con Jesús demostraron que aquellos que han fallecido, como Moisés, aún son capaces de pensar y comunicarse. Moisés y Elías simbolizan a todos aquellos que componen el reino de Dios, incluyendo a quienes serán arrebatados y librados de la muerte como Elías, y a quienes pasarán y estarán con el Señor como Moisés. Además, Moisés representa la ley, mientras que Elías representa a los profetas. Juntos significan la totalidad del Antiguo Testamento. Junto con los discípulos, representan tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, centrados alrededor de Jesús. Durante este evento, la voz de Dios Padre interrumpe a Pedro para validar a su único hijo, el Rey de Reyes, tanto verbal como visualmente, causando que los discípulos caigan rostro en tierra, sobrecogidos por el temor ante el santo y todopoderoso Dios del cielo y la tierra. Jesús, tocándolos, les anima a no temer y, al levantar la vista, solo ven a Jesús, destacando que Él no es simplemente uno entre muchos fieles siervos de Dios, sino superior a todos. Las misiones de Moisés y Elías apuntaban hacia Cristo, con toda la Escritura enfocándose en Él. Al descender de la montaña, Jesús les instruye a no contar lo visto hasta que Él resucite de entre los muertos, evitando confusión entre la multitud y manteniendo el mensaje del reino centrado en la fe en el Rey resucitado. Los discípulos, preguntando sobre la necesidad de que Elías venga primero, según los escribas, reciben la aclaración de Jesús de que Elías ya había venido, refiriéndose a Juan el Bautista, quien preparó el camino en el espíritu y poder de Elías. La presencia de Moisés y Elías en la transfiguración es significativa.
marcando la ley y los profetas cumplidos en Jesús, con el Padre Celestial confirmando aún más el llamado y la filiación de Jesús, ofreciendo una visión maravillosa del reino venidero de Jesús. Los dos testigos son descritos en el libro de Apocalipsis como dos personas asignadas por Dios para realizar una tarea especial durante el periodo de la tribulación, según se encuentra en Apocalipsis 11, 3, 12. Se nos dice que tendrán el poder de profetizar durante 1260 días vestidos de silicio. Estos son simbolizados como dos olivos y dos candeleros, presentes ante el Dios de la tierra. Se destaca su capacidad de defensa, ya que si alguien intenta dañarlos, fuego sale de su boca y devora a sus enemigos, y aquel que desee hacerles daño deberá ser eliminado de esta manera. En los anales del cristianismo, la figura del apóstol Juan emerge como un faro de esperanza y revelación. Exiliado en la isla de Patmos, este profeta fue elegido para recibir y registrar visiones que desentrañarían los misterios del fin de los tiempos. Entre estas visiones, el libro de Apocalipsis nos presenta un enigma fascinante. Así, la aparición de dos testigos en la ciudad de Jerusalén. Estos personajes no son meros espectadores del drama apocalíptico, sino protagonistas activos, dotados de un mandato divino para profetizar a naciones, pueblos y reyes en un mundo que se precipita hacia su conclusión. La mención de mis dos testigos en el texto sagrado no solo introduce a estos enigmáticos personajes, sino que también subraya la importancia de su misión. Vestidos de silicio, un símbolo de penitencia y arrepentimiento, llevan un mensaje de salvación y advertencia. No son simples predicadores, son portadores de un testimonio divino, encargados de llamar al mundo al arrepentimiento durante un periodo crítico de 1260 días, enfrentando adversidades inimaginables con una fortaleza sobrenatural. La protección divina que se les otorga es reminiscencia de los milagros que acompañaron al profeta Elías. Como él, que cerró los cielos para que no lloviera durante años y luego los abrió nuevamente con su oración, estos testigos ejercerán poderes prodigiosos, desafiando a sus adversarios y demostrando la soberanía de Dios incluso en los momentos más oscuros. La especificidad de su género, indicada por los pronombres masculinos en el griego antiguo, sugiere una tradición profética continuada, en la que hombres elegidos son llamados a ser la voz de Dios en la tierra. La misión de estos dos testigos es, por tanto, central en la narrativa escatológica de Apocalipsis. No solo continúan la labor profética iniciada por Juan en Patmos, sino que también preparan el escenario para el acto final de la historia de la salvación. Su presencia en Jerusalén, el epicentro de la fe judía y cristiana, no es casual. Es allí donde las líneas de la historia sagrada y la profecía se entrecruzan, donde el pasado y el futuro se encuentran en un punto de inflexión decisivo. Mientras el mundo observa, estos dos testigos ofrecerán el último llamado al arrepentimiento, un eco de las voces proféticas que resonaron a través de los siglos. Su ministerio, marcado por señales y maravillas, será un testimonio de la misericordia y la justicia divinas. Un recordatorio de que, incluso en la hora más oscura, la luz de la esperanza brilla para aquellos que se vuelven hacia Dios. En última instancia, la historia de estos dos testigos es una invitación a la reflexión y la conversión. A través de su ejemplo, somos llamados a considerar nuestra propia relación con lo divino, a reconocer la presencia y el poder de Dios en medio de las tribulaciones. Es una historia que, aunque arraigada en el misterio, habla a cada corazón con una urgencia que trasciende el tiempo y el espacio, recordándonos que el final de todas las cosas no es un final, sino el umbral de una nueva y gloriosa eternidad.
En el libro de Apocalipsis se resalta que los dos testigos tendrán poderes milagrosos que acompañarán su mensaje y nadie podrá detenerlos en su labor, según Apocalipsis 11:6. Estos poderes incluyen el control sobre los cielos para impedir la lluvia durante su profecía y la capacidad de convertir las aguas en sangre, así como de traer toda clase de plagas a la tierra tantas veces como quieran, demostrando así su autoridad divina y la seriedad de su mensaje. Estos poderes incluyen el control sobre los cielos para impedir la lluvia durante su profecía y la capacidad de convertir las aguas en sangre, así como de traer toda clase de plagas a la tierra tantas veces como quieran, demostrando así su autoridad divina y la seriedad de su mensaje. Estos poseen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante los días de su profecía, así como dominio sobre las aguas para convertirlas en sangre y azotar la tierra con toda clase de plagas cuantas veces lo deseen. Los dos testigos serán dotados de poderes milagrosos, pero serán asesinados una vez que concluyan su testimonio. El mundo impío se regocijará, permitiendo que los cuerpos de los profetas caídos yacían en las calles, como se describe en Apocalipsis 11:7-10. Al finalizar su testimonio, la bestia que emerge del abismo les hará guerra, los vencerá y los matará. Sus cuerpos yacerán en la calle de la gran ciudad, simbólicamente llamada Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado nuestro Señor. Gente de diferentes pueblos, tribus, lenguas y naciones observará sus cuerpos por 3 días y medio sin permitir que sean sepultados. Los habitantes de la tierra celebrarán su muerte, alegrándose y enviándose regalos unos a otros, ya que estos dos profetas fueron una tormenta para los que vivían en la tierra. Sus cuerpos permanecerán expuestos en las calles por poco más de 3 días, mientras las masas, atormentadas en su conciencia por sus palabras, se regocijan y celebran su desaparición. Sin embargo, cuando ambos sean resucitados ante la vista de todos, el alivio se convertirá en terror. Su ascensión será precedida por una potente voz del cielo que dirá: «Suban aquí». La resurrección de los dos testigos demuestra que la tierra no era digna de ellos. Por lo tanto, Dios los llamó a ascender al cielo en una nube. Es evidente que, a lo largo de la historia, las masas han ignorado constantemente a los profetas de Dios. Existen 3 teorías principales sobre la identidad de los dos testigos en Apocalipsis. La primera teoría propone a Moisés y Elías, debido a las referencias específicas a los milagros que realizarían los testigos. Muchos creen que Moisés y Elías podrían ser los dos testigos, ya que Moisés presenció más milagros que Abraham, Isaac y Jacob juntos, con varios milagros sucediendo uno tras otro, mientras Dios intercedía por su pueblo. Los testigos tendrán el poder de convertir agua en sangre, replicando uno de los milagros más famosos de Moisés. Además, el hecho de que Moisés y Elías aparecieran con Jesús en la transfiguración refuerza esta teoría. Algunos consideran que Elías es uno de los testigos, debido a que su ministerio parece similar al de estos dos testigos, tal como se menciona en Santiago 5:17-18. Los testigos tendrán el poder de convertir agua en sangre, replicando uno de los milagros más famosos de Moisés. Además, el hecho de que Moisés y Elías aparecieran con Jesús en la transfiguración refuerza esta teoría. Algunos consideran que Elías es uno de los testigos, debido a que su ministerio parece similar al de estos dos testigos, tal como se menciona en Santiago 5:17-18. En el tapiz de la historia bíblica, figuras como Elías y Enoc destacan no solo por sus extraordinarias vidas, sino también por el misterio que rodea su destino final. Elías, conocido por su fe inquebrantable y sus milagros, desafió a los reyes y llamó fuego del cielo, marcando la tierra
con la palabra de Dios. En un acto de profunda fe, oró para que no lloviera, y durante 3 años y medio los cielos se cerraron. Pero, con la misma fe, clamó por lluvia, y las aguas regresaron, testimonio del poder de la oración y de la divina providencia. Enoc, por otro lado, caminó con Dios de tal manera que fue llevado al cielo sin enfrentar la muerte. Su vida, envuelta en santidad y misterio, inspira una profunda conexión con lo divino, un recordatorio de la posibilidad de una perfecta comunión con el Creador. La segunda teoría que involucra a estos dos personajes sugiere una interpretación fascinante de la identidad de los dos testimonios mencionados en el Apocalipsis. Enoc y Elías, únicos en no haber experimentado la muerte de manera convencional, emergen como candidatos potenciales para estos roles proféticos. Esta idea está anclada en la excepcionalidad de sus destinos, uno llevado directamente al cielo y el otro llevado en un carro de fuego, desafiando la norma universal de la muerte humana. Hebreos 9:27 menciona que todos están destinados a morir una vez, pero Enoc y Elías parecen ser las excepciones notables, dando crédito a la teoría de que podrían regresar como los dos testigos para finalmente completar su ciclo terrenal con él, martirio. La expectativa del regreso de Moisés y Elías, basada en promesas bíblicas como la profecía de Malaquías sobre el regreso de Elías y la creencia en un profeta como Moisés, alimenta la imaginación y la esperanza. Estas figuras, aunque arraigadas en la antigüedad, hablan directamente a los corazones contemporáneos y prometen una intervención divina en los momentos finales de la historia. La contemplación de estas teorías no solo enriquece nuestra comprensión de los textos sagrados, sino que también nos inspira a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, el destino y la intervención divina. Enoc y Elías, en sus singulares viajes, simbolizan la posibilidad de la trascendencia humana y la proximidad a lo divino, sirviendo de puentes entre el cielo y la tierra. Al reflexionar sobre las vidas de estos profetas y las teorías que rodean sus roles en los últimos tiempos, se nos invita a profundizar en nuestra propia fe. Su historia nos desafía a buscar una relación más íntima con Dios, reconociendo que incluso en las narrativas más misteriosas hay lecciones profundas sobre la confianza, la obediencia y la esperanza de la redención. Así, la teoría de Enoc y Elías como dos testimonios nos ofrece una visión rica y multifacética de la fe bíblica, una invitación a explorar las profundidades de la espiritualidad y la promesa divina. En sus historias encontramos no solo la marca de un pasado lejano, sino también la luz que ilumina el camino hacia el futuro, guiándonos a través de los desafíos e incertidumbres del presente con la promesa de una conclusión divina y redentora al viaje humano. En las Escrituras y en las tradiciones que rodean el final de los tiempos, encontramos historias fascinantes y figuras enigmáticas que capturan nuestra imaginación y agitan nuestra curiosidad. Entre estas figuras, dos se destacan por sus historias únicas y su destino celestial: Enoc y Elías. Estos dos profetas, cada uno con su propio legado de fe y milagros, son a menudo mencionados como candidatos para un rol muy especial en el escenario del fin del mundo, los dos testigos descritos en el libro del Apocalipsis. Enoc, el caminante con Dios, cuya vida en la tierra terminó de manera extraordinaria, fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Este hombre, que vivió en una época de gran maldad, fue considerado tan justo a los ojos de Dios que fue trasladado a un plano celestial, dejando atrás el ciclo mortal de la vida y la muerte. Su historia, aunque breve en detalles, es rica en significado, sugiriendo que la comunión íntima con Dios puede llevar a un destino que trasciende la comprensión humana.
Elías, por otro lado, es recordado por sus poderosos actos de fe y su confrontación directa con la idolatría y la injusticia en Israel. En un acto de fe y desafío, profetizó una sequía que asoló la tierra durante 3 años y medio, demostrando la soberanía del Dios de Israel sobre las fuerzas de la naturaleza y los dioses paganos. Finalmente, su partida de este mundo fue tan milagrosa como su vida. Fue llevado al cielo en un torbellino, en un carro de fuego tirado por caballos de fuego, un evento que dejó una impresión indeleble en aquellos que fueron testigos y en las generaciones futuras. La singularidad de sus partidas de la tierra plantea preguntas fascinantes sobre su papel en los eventos futuros. Hebreos 9:27 nos recuerda que está destinado a todos los hombres morir una vez. Pero la historia de Enoc y Elías sirve como un recordatorio de que en los planes de Dios siempre hay espacio para la excepción, para el milagro que desafía las leyes naturales. Estas excepciones han llevado a algunos a especular que, dado que ni Enoc ni Elías experimentaron la muerte de manera convencional, podrían ser los 2 testigos mencionados en Apocalipsis, destinados a regresar a la tierra para cumplir una misión divina antes de enfrentar la muerte. Esta teoría encuentra su atractivo en la idea de que su trabajo inacabado y su destino único los preparan de manera única para este papel profético en los últimos días. Hay una tercera teoría que abre el escenario a posibilidades aún más amplias. Apocalipsis 11 nos habla de 2 testigos que realizarán señales y maravillas, enfrentarán persecución y finalmente serán martirizados por su testimonio. Pero el texto no nombra específicamente a estos 2 individuos, lo que ha llevado a algunos a sugerir que podrían ser creyentes ordinarios, a quienes Dios ha elegido y empoderado para esta tarea monumental. Esta perspectiva subraya la creencia de que Dios puede usar a cualquiera, sin importar cuán desconocido o común sea, para cumplir propósitos extraordinarios. La idea de que 2 creyentes anónimos puedan ser elevados a una posición de tal influencia y poder es a la vez humilde y exaltante. Nos recuerda que en el reino de Dios no son siempre los grandes y poderosos quienes realizan las tareas más cruciales, sino a menudo aquellos que el mundo considera débiles o insignificantes. Esta posibilidad nos invita a mirar más allá de las figuras históricas y a considerar cómo Dios trabaja a través de todas las personas, en todas las épocas, para cumplir su voluntad. Cada teoría sobre la identidad de los 2 testigos trae consigo una riqueza de imaginación y reflexión teológica. Ya sea que consideremos a Enoc y Elías, con sus destinos celestiales únicos, o a 2 creyentes del tiempo del fin, cuyos nombres aún no conocemos. Estas figuras representan la fe inquebrantable y el poder de Dios para preservar y usar a sus fieles en medio de la tribulación. La historia de los 2 testigos, sea cual sea su verdadera identidad, es una historia de esperanza y de triunfo divino. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene un plan y que aquellos que se mantienen fieles a Él jugarán un papel crucial en la realización de ese plan. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, la promesa de que Dios está en control y que Él equipará y sostendrá a sus testigos es un faro de luz que guía a los creyentes hacia el futuro. En resumen, todas las interpretaciones mencionadas son válidas y plausibles. Los cristianos no deben ser dogmáticos sobre la identidad de los 2 testigos, ya que la Biblia no proporciona detalles concretos sobre su identidad. Lo importante es lo que hacen y lo que se les hace, no necesariamente quiénes son. Dios nunca olvida sus promesas, incluso cuando nosotros olvidamos su gran bondad. La valentía de enfrentarse a un Israel impío
y cuestionar la piedad de cientos de falsos profetas, como hizo Elías, sigue siendo un ejemplo de verdadero liderazgo y fe en las verdades de Dios.